Buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a la Galería Exterior de la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les agradece su presencia y compañía en esta cuarta charla del ciclo Helicón, que lleva como título ¿Cómo hacer tu testamento sin morir en el intento? Antes de comenzar, les recordamos la dinámica de participación. Este evento está siendo grabado, por lo que, si desean intervenir con preguntas, comentarios o alguna duda, les pedimos hacer uso del micrófono. Asimismo, si se registraron previamente por correo electrónico o por vía telefónica, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza del invitado del día de hoy. Es un privilegio presentarles a Fernando López Velardes Pérez, actual presidente del Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, para el bienio 2025-2026. En el gremio notarial se ha consolidado tras años de participación activa en el Consejo Directivo del Colegio, ocupando diversas posiciones en distintas administraciones. Fernando es titular de la Notaría Pública número 27, desde 2014, nombramiento otorgado por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. En el ámbito académico, Fernando es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde fue reconocido por su excelencia académica y elegido como el representante estudiantil en el Consejo Técnico del Departamento de Derecho. Posteriormente, obtuvo una maestría en Derecho por Columbia University School of Law en Nueva York, con una investigación sobre Ronald Dworkin y la jurisprudencia mexicana, supervisado por el reconocido jurista Frederick Schauer. Además, formó parte del Consejo Directivo de la Columbia Latin America Business and Law Association. Ha sido profesor titular del CIDE, impartiendo Derecho Regulatorio, y durante 3 años fue columnista semanal en El Heraldo de Aguascalientes. Bienvenido, Fernando. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a la universidad por la invitación. Sí, ahí está. Bueno, nada más antes de comenzar, definitivamente este espacio para mí es muy importante. La infoteca de mi abuelo, el doctor Alfonso Pérez Romo, no puedo iniciar sin antes recordarlo, agradecerle esos espacios de Helicón privilegiados que tuve en su biblioteca, aquí en lo que fue su oficina, mandarle un abrazo hasta el cielo, agradecerle todo lo que me enseñó, pero sobre todo la semilla que sembró en mí de siempre conocer y de siempre buscar compartir el conocimiento. Lo abrazo hasta el cielo y lo recuerdo todos los días de mi vida con muchísimo cariño, al igual que creo que la mayoría de ustedes. Y bueno, también agradezco al licenciado Luis Ernesto Díaz Santa Cruz, notario 50, secretario del Consejo Directivo del Colegio de Notarios. Gracias, colega. A mi compadre, el licenciado Juan Ángel Pérez Talamantes, notario 53, presidente del patronato de la universidad. Y también, bueno, obviamente a mi padre, notario en retiro, de quien he aprendido lo más importante en la función notarial, que es la probidad y la honestidad. Mi padre me enseñó que la honestidad no se predica, se vive. Y le agradezco siempre porque así es como vivo, así es como predico mi profesión y eso lo aprendí en casa y lo voy a reconocer toda mi vida. Bienvenido, papá. Entonces, bueno, entrando ahora sí en materia, como decíamos aquí platicando, muy atinada la invitación de la universidad, agradeciendo al doctor Ismael Rodríguez la invitación, a Ingrid Pérez Tangasi, quien dirige este programa, Clara, porque efectivamente septiembre a nivel nacional, desde hace ya más de 20 años, es el mes del testamento. Vamos a hacer una encuestita aquí muy rápida con los presentes. Levante la mano, ¿quién tiene testamento? Bueno, ya ven, Aguascalientes no estamos tan mal, ahorita lo vamos a ver. Si esto lo preguntáramos quizás en otro espacio de nuestro foro, hubiera habido menos manos levantadas, ¿no? La idea de la plática, si bien tiene algunos temas académicos, algunos antecedentes históricos, la idea es charlar de una manera más práctica,
¿verdad? Que veamos qué es, para qué sirve, qué es un testamento, y en el espacio de preguntas que tendremos al final, que se quiten el miedo y que se vale preguntar lo que cada quien tenga de las dudas, porque en el testamento, en hora y media o una hora de lo que hablemos, es imposible abarcar la totalidad de supuestos y vamos, es un tema amplísimo. Jurídicamente es uno de los temas, las sucesiones, el testamento, más ricos. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad de un patrimonio. Entonces nada más partamos de esa idea. Esperamos que con estas pinceladas aclarar algunas dudas y si no, pues bueno, que cuando menos se lleven la semilla de acudir con su notario o notario de confianza para que otorguen su testamento ahora en septiembre. Y bueno, lo primero antes de hablar del testamento, el mexicano somos por naturaleza muy dicharacheros, ¿verdad? Muy fiesteros, muy pachangueros, tenemos una personalidad muy amena y siempre cuando debe haber una fiesta decimos, no, mi casa es tu casa, ¿verdad? Así somos. Pero como hoy venimos a hablar de términos legales, ¿qué se les ocurre que mi casa, por qué mi casa es mía y no es tuya? Más allá de ese convencionalismo social, que definitivamente mi casa es la casa de todos ustedes. Pero ya en términos jurídicos, ¿qué hace que mi casa sea mía y no sea de ustedes? Se vale gritar así en voz alta. La heredé, escritura, un papel, ¿qué más? Testamento. La compraron con sus recursos. Una donación, tiene un gravamen. Pero algo más, ¿qué es lo que hace que yo no puedo llegar a la casa de ustedes, patear la puerta y decir, quítate que es mía? La propiedad privada, un título, las leyes. Exacto, ya más o menos ya se van viendo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es una garantía constitucional. Es un tema también casi que da para hacer 3 helicons de la discusión de la redacción de nuestra Constitución Federal. Recuerden, del año 1917, pionera en cuanto a las definiciones de la propiedad y derechos sociales. Si nosotros nos vamos al artículo 27 de la Constitución Federal, no vamos a encontrar esto que estamos diciendo, es decir, no dice que la propiedad privada es un derecho que está garantizado, ¿verdad? Lo que dice es que la propiedad originariamente corresponde a la nación y se reserva el derecho de transmitirlo a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Por eso se dice que en México la redacción de nuestro derecho de propiedad es una garantía y no un derecho fundamental. Pero bueno, afortunadamente, por la reforma a partir de 2011 en materia de derechos humanos, ya tenemos el principio pro persona, es decir, que si hay tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos den una mayor protección, aplican y están al mismo rango que la Constitución. Y obviamente la propiedad privada es un derecho fundamental reconocido en una multiplicidad de tratados internacionales. Entonces, mi casa es mía hasta arriba en primera instancia, porque es un derecho fundamental, porque es una garantía constitucional que lo que es mío y de nadie más, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que empezar un poquito por aquí? Pues porque si no, no vamos a lograr entender muchas de las finalidades y de la utilidad del testamento. Muchos de ustedes gritaron porque la heredé, porque la compré. Todo lo que estamos hablando es en relación al patrimonio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en esta construcción del derecho, no solo en México, sino en el mundo, como seguramente ustedes saben, hay varios sistemas jurídicos. Tenemos el common law o el derecho común en los países principalmente anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, algunos países asiáticos que fueron colonias inglesas principalmente, y tenemos los países de tradición romano-germánico-latina, que somos la mayoría, incluido México, la gran mayoría de los países europeos, la gran mayoría de los países latinoamericanos y algunos asiáticos, ¿verdad? Hay diferencias sustanciales en cuanto a la propiedad. Eso es muy importante que lo entendamos. En el sistema jurídico de tradición romano-germánica, la propiedad efectivamente es un derecho, al igual que en el sistema anglosajón. Pero la manera del tráfico de las propiedades es muy diferente. Es decir, no siempre en todos los países se van a encontrar con un registro que es público,
con las propiedades que hay manera de saber la información, ¿verdad? Sino que en los países de habla anglosajón, de sistemas anglosajones, la propiedad se transmite de manera privada, ¿verdad? A diferencia de nosotros, que en los países romanos germánicos al Estado le interesa un concepto que es la inmatriculación de la propiedad. El Estado tiene un interés de que la propiedad tenga un tracto sucesivo, que podamos ir siguiéndole la pista a las propiedades, a los derechos, ¿verdad? Por eso los registros públicos, no solo de la propiedad, sino que hay una multiplicidad de registros de comercio, de derechos de agua, de derechos marítimos. Hay muchísimos registros en estos sistemas romano-germánicos porque así le interesa al Estado. ¿Por qué? Porque en relación a la propiedad tenemos una cosa que se llama la oponibilidad. Por eso les preguntaba, ¿qué es lo que hace que mi casa sea tuya y que frente a nadie más yo pueda hacerlo oponible? Esa es una característica esencial de nuestro sistema jurídico. Yo les hago oponible mi derecho de propiedad. Yo te digo, mi casa es mía, sí es un derecho, pero a su vez a través de ese sistema de inmatriculación, por ahí varios gritaron, el título de propiedad, la escritura. Es decir, hay un sistema que me permite hacer oponible mi derecho frente a terceros. Yo me opongo frente a ti y te digo, mi casa es mía, ¿verdad? A través de ese título de propiedad, ya sea una escritura, ya sea un título ejidal, que obra inscrito en un registro público de la propiedad. Y esa oponibilidad de toda esta evolución histórica le ha dado un tráfico económico muy importante. ¿Por qué? Porque da esa certeza jurídica del tracto sucesivo de las propiedades, pero a su vez nos permite, por ejemplo, si yo le presto a alguno de ustedes y no me paga, yo puedo ir a un registro de propiedad, verificar sus propiedades y trabar un embargo. Entonces, esa oponibilidad ha permitido también un tráfico económico importante en los países de tradición latina. ¿Sale? Es una embarrada de los conceptos que nos rigen, es simplemente para dar un preámbulo de lo que venimos a hablar. No se preocupen, vamos a hablar del testamento, que seguro es lo que les interesa. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito de historia del testamento. Básicamente, desde en Egipto, en las comunidades prehistóricas o prehispánicas de nuestro país, siempre han existido figuras como el escribano, el tlacuilo, siempre ha habido algún funcionario que se ha encargado de dar, no el concepto que tenemos hoy de fe pública, pero bueno, de redactar, de dejar escrito los sucesos, relatores, historiadores, muchas maneras. Pero bueno, me voy a brincar gran parte de la historia para llegar al derecho romano. ¿Por qué? Porque les digo que es, si nosotros nos vamos al antecedente histórico, jurídico de nuestro sistema, vamos a encontrar que el derecho romano es su principal fuente. Y en el derecho romano ya existían los testamentos, pero se otorgaban de muchísimas maneras, con convencionalismos, pero principalmente el testamento en el derecho romano se otorga ante testigos. El relator, el pretor, después algunos funcionarios que fueron evolucionando en las distintas épocas, fueron simplificando, pero en un principio lo que buscaba el derecho romano es que hubiera una manera de no detener el tráfico económico de un patrimonio por la ausencia de su titular. Se moría el titular del patrimonio y quedaba estacionado. Entonces, por eso se empiezan a inventar estas figuras del testamento. Oye, pues tú júntate con todo el pueblo y di que quieres que pase, tú como pater familias, que quieres que pase cuando ya no estés, para que no nos dejes atorados y no podamos hacer nada con ese patrimonio del cual dependemos gran parte de la comunidad. Recuerden que en el derecho romano siempre era paternalista, había una persona que era el responsable del pater y de ahí iban dependiendo varios, ¿no? Entonces, bueno, la definición viene justo de eso, de esa parte de testigos, del latín testamentum, que deriva del verbo testari o llamar como testigo, atestiguar, y del sustantivo testis, testigo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, testamento viene de testificar, que nos demos cuenta cuál es la voluntad, testimonio de la voluntad, u otras definiciones también lo llevan como
testamento de la mente, testificar qué tienes en la cabeza o testificar cuál es tu voluntad. Esa es la etimología del testamento. Me doy otro brinco histórico. Del derecho romano pasamos al Código Civil de Napoleón, que es el antecedente más próximo de los códigos civiles, tanto en México como en España y en general en el mundo de tradición latina, más recientes, ¿verdad? Eso ya estamos hablando del 1800. Ya es un ordenamiento jurídico que recogió toda esa historia, ya generó instituciones más modernas y de ahí deriva en gran medida lo que hoy tenemos, aunque ha habido bastantes modificaciones. Tanto el Código de Napoleón como el Código Civil Español prevén ya el testamento como más o menos lo conocemos hoy. De hecho, el Código de Napoleón prevía en un inicio que se requerían 2 notarios y 5 testigos, ¿sale? Y si solamente había un notario, te decía que eran 10 testigos. Entonces, ese es el origen de lo que tenemos hoy. Ahora, en la evolución de nuestro sistema jurídico y en la construcción del sistema de fe pública actual, no solo en México, sino en el mundo desde hace muchos años, se fue eliminando la obligatoriedad de los testigos. ¿Por qué? Porque en el origen que estamos hablando del derecho romano no existían funcionarios delegados de fe pública, no había un sistema notarial, un sistema registral como el que tenemos hoy en día. Entonces, el mundo empezó a ver que era un contrasentido y una dificultad para otorgarlo. Si bien en su origen hacía sentido atestiguar esa voluntad, atestiguar lo que está en tu mente, por la construcción de nuestro sistema jurídico se hacía obeso, se hacía complejo y por eso en el mundo empezó la eliminación de la obligatoriedad. Ojo, no han desaparecido, en algunos supuestos son obligatorios, pero lo que quiere la ley o lo que ha evolucionado es que simplifiquemos al ciudadano el otorgamiento de los actos jurídicos. A partir de una reforma al entonces Código Civil Federal y aplicable al Distrito Federal y demás territorios federales, no existía el Código Civil de la Ciudad de México como hoy. Es el 6 de enero del 94 que inicia en México esta eliminación de la obligatoriedad de los testigos y se hacen opcionales. La gran mayoría de las entidades federativas ya transitan sobre esta realidad que, como les digo, viene de un gran cúmulo de países de tradición latina que venimos hablando. En Aguascalientes no, somos de las pocas entidades federativas donde los testigos siguen siendo obligatorios. Ahorita se los explico a mayor detalle y lo vamos viendo. ¿Por qué esta tradición ha evolucionado en que ya no son obligatorios los testigos? Porque los actos intervivos o entrevivos, por la construcción del sistema jurídico actual, eliminó el requisito de los testigos, porque en su origen, derecho romano y todo lo demás que nos viene, la necesidad de los testigos principalmente era una necesidad de ¿qué se les ocurre? ¿Para qué ocupábamos testigos? Antes que dar fe. ¿Cómo sabíamos que Yoli era Yoli en el derecho romano? ¿Sacaba su INE? La función primordial de los testigos en el derecho privado, en el derecho público desde su origen histórico es la identificación. No existía la INE, no existía el pasaporte. Yo les diría prácticamente desde los años 40, 50 a la fecha, empezó a nivel mundial ya a haber documentos de identidad más formales, pero antes no. Entonces, por eso los testigos en el derecho, reitero, tanto público como privado, su principal función era de identificar. Nadie sabía que Yoli era Yoli si no venían 3 personas que tú conocías y te decían, no, sí, Yoli sí es Yoli. No había manera, no había registros civiles, no había nada, ¿verdad? Simplemente el dicho. Y si nos vamos a la historia de nuestro país, recuerden que los registros civiles eran registros parroquiales, entonces ni actas de nacimiento. Por eso los actos pedían testigos. En la evolución de estos registros civiles, en la evolución de esta identidad que tenemos de las personas, como atributo de nuestra personalidad, tenemos un derecho a la identificación. Los actos entre vivos ya no fue necesario para el derecho que fuera obligatorio los testigos, lo cual es una realidad actual. Si cualquiera de ustedes va
a una notaría o va con algún abogado y quiere hacer muchísimos actos, no les van a pedir testigos. Si van conmigo y me dicen, es que me voy a ir a vivir a Estados Unidos, ya me voy, licenciado, necesito dejarle un poder a mi esposa porque pues yo ya me voy para lo que se ofrezca, ¿verdad? Ese es un acto entre vivos. El poder es un acto unilateral a través del cual tú facultas a un tercero para que realice actos en tu nombre. Para eso no necesita testigos, ¿verdad? Es un acto entre vivos y para otorgar ese poder no los necesita. Y además me dice, ¿sabe qué, licenciado? Vamos firmando el poder a mi esposa, ya le explicas, le dices, oiga, pero pues va a poder hacer todo como si usted lo estuviera haciendo, va a poder afectar su esfera patrimonial. Sí, no se preocupe, yo así porque ya me voy. Y a su vez le quiero donar la casa de una vez a mis hijos, porque pues yo no sé cuándo regrese. Es un acto entre vivos, no requiere testigos. Pero en los actos mortis causa, o que su transmisión es por causa de muerte, en algunos supuestos seguimos exigiendo los testigos. Es decir, se nos olvidó actualizar muchas cosas y por una tradición, les digo, que venía de origen en la identificación, lo hemos confundido como un tema de fe pública, ¿verdad? Y la fe pública está en el sistema de tradición latina en una única persona, que es la notaria o el notario, ¿sale?, que es delegatorio de la fe pública del Estado, ¿sale?, no en los testigos, ¿sale? Entonces, ahí más o menos ese es el origen, la identificación. Pero bueno, no los hago bolas, nada más les quise dar como esta parte de historia. Quédense y ahorita vamos a ver que en Aguascalientes siguen siendo obligatorios, pero no se asusten si se cruzan a Jalisco, leen la notaría, hacen testamento y le dicen al notario, usted no puso testigos. No, ahí ya no es necesario. Pero en la gran mayoría de los estados ya no son obligatorios. Bueno, ya hicimos ese ejercicio a mano alzada, los felicito. Yo esperaba menos manos levantadas, la verdad es que muchos de ustedes tienen testamento, lo cual hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, porque el testamento, antes que hablemos de temas legales, es un acto de responsabilidad y de amor para nuestros seres queridos. El otro día me invitó Clara a un programa de la universidad y les decía, miren, el año tenemos aproximadamente 4,300 horas hábiles, es decir, horas que no estamos durmiendo, que no estamos comiendo, ¿verdad? Y no le logramos los mexicanos dedicar una hora en el año a otorgar el documento más importante para evitarle dejar problemas a las personas que decimos que más queremos. Una hora. Ya lo veremos, el testamento no es complicado, es sencillo de otorgar, ¿sale? No se requieren grandes cosas. Una hora de 4,300 en el año. Ahora, ¿cómo andamos a nivel país? Aproximadamente estamos llegando a los 7 millones de testamentos registrados en una plataforma nacional que ahorita les digo cuál es. Pero ya estamos llegando también a los 130 millones de habitantes y de esos 130 ya somos casi 100 millones o poquito más de personas que estamos en aptitud legal de otorgar testamento. Es decir, estamos lejísimos porcentualmente de que toda la población tenga testamento. ¿Qué es lo que conlleva? Pues naturalmente que mueren intestados, ya lo veremos, y hay que hacer juicios y vienen algunos otros detalles. Entonces, ¿qué es lo que falta? Mucha cultura del testamento. Les decía al inicio que la campaña del mes del testamento ya está por cumplir, o ya cumplió más de 20 años, 2003 arrancó, y está probado que en los meses de septiembre, octubre, noviembre se otorga casi el 80% de testamentos del país. Es decir, la campaña se ha ido cumpliendo en generar una mayor cultura, una mayor necesidad de otorgar el testamento. Pero aún así nos falta un montón, ¿sale? Por eso les decía, antes que nada es un acto de responsabilidad y de amor para los que más queremos, más allá de un tema jurídico. En Aguascalientes al año andamos entre 6,000 y 7,000 testamentos por año, varía más o menos, pero sobre ese número andamos. Lo mismo que a nivel nacional, la gran mayoría de los testamentos se otorgan entre septiembre, octubre y noviembre.
Más o menos estamos en el registro 140,000, si tenemos una población de 1.400.000, 1,5 millones, a nivel país, por eso celebré que levantaron muchos las manos, sí tenemos una buena tasa de otorgamiento de testamentos, pero 1,5 millones contra 140,000 nos hacen falta 500, 600,000 o más para evitar conflictos, problemas, juicios y demás. Todavía nos falta muchísimo más, ¿sale? ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar? Decirles a nuestros amigos, conocidos, el testamento es un acto simple, te va a tomar 1 hora del año y es un documento necesario que sí o sí tiene que estar en tu gaveta, en tu cajón. Tiene que estar, lo tienes que tener. El mexicano tiene que entender que es un acto necesario. Ahorita vamos a ver cómo se otorga, quién lo puede otorgar y que no es tan complejo como se cree. Ahora, para explicar el testamento, que la verdad es que los mexicanos, como le decían esos dicharacheros en tantos chistes, al testamento le hemos construido una cantidad de paradigmas, estigmas que no son ciertas. La primera de ellas es que el testamento se otorga cuando te vas a morir. Esa es la primer gran mentira. Tú no vas al cardiólogo 2 minutos antes de que te infartes, porque te va a decir, pásele a las urgencias y a ver si lo salvamos, ¿no? Cada vez la cultura de la prevención ha ido ganando espacios. Tú empiezas a ir al cardiólogo pues ya un poco más joven para evitar llegar al 15 a las 12 con el infarto encima, ¿verdad? Lo mismo el testamento. En México lo hacemos y hay hasta un tema de superstición. No, yo no voy a ir con el notario porque si otorgo el testamento a la semana cuelgo los tenis, licenciado. No, usted ya me quiere matar. Esa es la primera gran falacia, es parte de la cultura de la prevención. Un documento necesario que no se necesita hacer en una etapa avanzada de la vida. Se puede hacer desde que estás soltero, recién casado, y ahorita vamos a ver la importancia de hacerlo desde joven. Ahora, en este mundo de los paradigmas, por eso creo que es más importante que empecemos explicando qué no es un testamento. Y ahorita entramos ya a lo que sí es, sus características y demás. La primera y más clara que no es un testamento es lo que los mexicanos denominamos: mis papás ya me heredaron, licenciado. Ellos en vida me heredaron, pero sus papás ya se murieron. No, ¿cómo cree, licenciado? Están vivitos y coleando, pero ya me heredaron. La herencia necesita un muerto, grábense eso. No existe la herencia en vida. ¿Por qué? Porque necesitas un muerto, ¿sale? ¿Qué es lo que seguramente hicieron esas personas? Donaron, regalaron. Es diferente. Entonces, no es un testamento la donación. La donación es un contrato por el cual transmites a título gratuito bienes presentes y entre vivos. Entonces, por eso cuando vienen y nos dice el mexicano, ya, no, mi herencia en vida, Chihuahua, pues igual hay que ir al Ministerio Público y levantar una denuncia porque mataste a tus papás. Donación. Entonces, un testamento no es una donación, ¿sale? La donación es un contrato que cualquiera de ustedes, si así lo desea, lo puede otorgar. Si versa sobre inmuebles o si pasa cierta cantidad, se otorga ante notario también, pero no es un testamento porque son bienes presentes y es entre vivos. Ya veremos ahorita que una característica esencial del testamento es que sus efectos ocurren hasta que creen, hasta que te mueres. Entonces la donación, si yo voy y le regalo a mi colega una casa, se va a poner muy contento. Los efectos de esa donación ocurrieron hoy. Los efectos del testamento es un acto que yo quiero que pase cuando me muera. Entonces, para que haya herencia, hay alguien que efectivamente ya descansa en paz, ¿verdad? Entonces, no es una donación. Y muy importante, la donación en este ejemplo es un acto traslativo de dominio. Esa casa va a cambiar de propietario en el momento en que la voluntad de ambas partes, donante y donatario, se pongan de acuerdo. El testamento es un acto futuro, ¿verdad? ¿Qué quiero que pase? Va a trasladar el dominio, pero hasta que haya alguien muerto, ¿verdad? La donación no, es entre vivos.
que tampoco es un testamento, que hay otra figura jurídica que empieza cada vez a ser un poco más común, que es el fideicomiso. Un contrato de fideicomiso es eso, es un contrato, ¿verdad?, al igual que la donación, que cualquiera de ustedes, si así lo desea, lo puede otorgar. Lo mismo, si versa sobre inmuebles, se tiene que otorgar ante notario, inscribirse en el registro público. Pero ese contrato de fideicomiso no es un testamento. ¿Por qué? Porque puede versar sobre bienes presentes, puede versar sobre bienes futuros. Sí existe algo que se conoce mercantilmente como la autonomía de la voluntad, pero los efectos de ese contrato están ocurriendo el día que celebran ese contrato, ¿sale? No es que quiero que pase y después hago un fideicomiso, no. Si ustedes hacen eso, claramente su voluntad puede delimitar muchísimos supuestos. Es un contrato muy dúctil, muy ágil, muy necesario a veces, pero no es un testamento, ¿sale? ¿Por qué? Porque ustedes van a afectar a un patrimonio, a una ficción de la ley que es ese contrato, un patrimonio distinto del de ustedes, que normalmente va a administrar un banco, que le llamamos fiduciario, y las reglas que ustedes estipulen en ese contrato serán siempre válidas. Ustedes tienen toda la libertad, siempre y cuando no transgredan los límites que la propia ley establezca, ¿verdad? Entonces, no es un fideicomiso, un testamento. Tampoco el testamento es el documento de voluntad anticipada. Son cosas diferentes. La voluntad anticipada es una decisión también unilateral por el cual tenemos el derecho, por ya prácticamente las 32 entidades federativas en México tienen las leyes de voluntad anticipada, conocido como testamento de vida, que es simplemente, nada tiene que ver con tu patrimonio. Lo único que quiere decir ese documento es que tú libremente decides que si ya estás en una situación terminal, no se te prolongue por medios o mecanismos artificiales la vida, la famosa desconexión, ¿verdad? Entonces tampoco es un testamento porque nada tiene que ver, está un poco, son como primos hermanos, ¿verdad? Se parecen, están relacionados, pero son para cosas diferentes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces gente que viene y dice, yo ya hice mi testamento, a ver, enséñamelo, y trae un documento de voluntad anticipada. O al revés, al hacer su testamento piensa que ya hizo su voluntad anticipada. Son cosas diferentes. Se van a ir anotando dudas porque sé que son temas complicados. Entonces, ahora sí viene lo bueno. ¿Qué sí es un testamento? Y lo primero y más importante que hay que entender es que es un acto, y lo subrayo, jurídico. No cualquier pedazo de papel ya es en sí mismo un testamento. Sus pensamientos, su voluntad misma, si ahorita alguien de ustedes grita, yo quiero que mi heredero sea fulano, eso no es un testamento. Se tienen que cumplir formalidades y solemnidades que establece la ley. También esa es otra construcción que tenemos los mexicanos. No, mi abuelo se hizo testamento, nos juntó a los 5 y nos dijo, aquí esta es la voluntad y ustedes la cumplen. Eso es una cuestión moral, ¿verdad? No trasciende los límites esa voluntad de la ley. Para que un acto jurídico sea testamento, necesariamente debe cumplir esas formalidades y solemnidades que ahorita vemos. Y muy importante, es un acto jurídico que se cumple, ya decíamos, después de la muerte. Esa es la gran diferencia con todos los demás actos. Lo hago hoy, pero no va a surtir sus efectos hasta que yo me muera. Ahora, el testamento es un acto personalísimo, es decir, solamente lo puede otorgar una persona. No se vale que hagamos así como bodas, como está de moda ahora, ¿no? La boda comunal, que ahora ya parece más divorcio, hay más solicitudes de divorcio que de matrimonio, pero el testamento es personalísimo, es decir, que si nos juntamos ahorita todos aquí con los 3, 4 notarios que vemos aquí, cada uno tendrá que ir haciendo ese acto jurídico llamado testamento. Es personalísimo. ¿Y por qué quiere la ley que es un acto personal? Porque es un acto libre, porque la ley quiere que tu voluntad no pueda haber nada ni nadie que la pueda estar viciando, limitando, forzando, ¿verdad? Típico caso, son 8 hijos y llega el consentido, licenciado, por favor, anótele ahí que a mí me quiere más y que yo soy el bueno.
Así mi papá lo dijo de claro. Ah, muy bien, muchas gracias. Mire, si quiere regrésese a la recepción aquí de la notaría, yo me quedo con su papá. No, sí, es un acto personalísimo y libre. Y el Señor te voltea a ver y te dice, se sale el hijo y ¿qué dice? Mis 8 hijos por partes iguales. Ah, perfecto, ¿es su voluntad? Sí, muy bien. No, hombre, pues el hijo llega pateando la puerta de tu despacho. Es usted un ladrón, yo le dije que yo era el bueno. No, es un acto personalísimo y libre, ¿verdad? Ya decíamos, casi no se ve aquí en la pantalla, pero bueno, ahí está subrayado, que en Aguascalientes sigue siendo de las pocas entidades donde una de sus formalidades y solemnidades es que si bien es un acto personal, necesitamos concurrir con el notario y 2 testigos idóneos. Idóneos, es decir, que el testigo no puede ser tu pariente, no puede ser tu familiar, no pueden ser personas mismas que vayas a beneficiar en el testamento y muy importante, no pueden ser empleados o funcionarios de las notarías. Por eso son testigos idóneos y hay que cumplir esas formalidades porque si no el testamento corre el riesgo de ser inválido, ¿verdad? Y precisamente como el acto es un acto futuro, hasta que te mueres surte sus efectos, el testamento en esta evolución del derecho jurídico que tenemos tiene una característica que es importantísima, es un acto revocable. La ley les da el derecho de siempre cambiarlo cuando ustedes quieran. No tienen que ir con el mismo notario que hicieron el primero. No tiene que ser en Aguascalientes. Es el último testamento que otorguen, ese es el que se cumple. O sea, aquí, Zacatecas, Jalisco, Monterrey, donde ustedes quieran. Es un acto revocable. Es muy importante que entendamos la revocación como un derecho que nos da la ley. Pero el testamento no tiene vigencia. Luego a veces así recibimos llamadas en la notaría. Yo hice mi testamento hace 15 años y ya lo quiero actualizar. ¿Y qué le va a cambiar? ¿Qué va a revocar? No, nada, lo quiero igual, pero ya pasaron 15 años. No, pues no necesita actualizarlo cada cierto tiempo. El derecho que tenemos es de revocar algo que nos mueva a cambiar el clausulado, las disposiciones de nuestro testamento, pero no tiene vigencia. Si yo a mis 30 y tantos años hice un testamento y lo sigo leyendo y tengo 50, 60, 70, 80 y no le quiero cambiar una sola coma, tengo un derecho de revocarlo, pero no una obligación de actualizarlo. ¿Sale? Muy importante, el testamento abarca la totalidad de nuestro patrimonio. ¿Sale? Se dispone tanto de los bienes presentes y futuros. Ese es también uno de los paradigmas o construcciones sociales que le hemos hecho en México. No hago testamento porque todavía no acabo de pagar mi casa, o no hago testamento porque todavía no compro mi casa. El testamento abarca lo que existe en nuestro patrimonio hasta que fallezcamos. Entonces, no es necesario que yo tenga algo porque abarca bienes presentes y futuros. O al revés, es que sabe que yo estoy por vender esta casa que tengo y entonces me voy a esperar a hacer el testamento hasta que compre la otra. Error, el testamento abarca todo tu patrimonio, presente y futuro hasta que tú te mueras. En testamento se pueden cumplir deberes, se puede hacer el reconocimiento de hijos. ¿Por qué se les ocurre que subsiste esto en testamento? Ya les decía yo lo del ejemplo del 1800, que no había INE, que no había registros civiles. Era común que no estábamos registrados y el testamento, con esa importancia que tenía, se posibilitaba ese reconocimiento de hijos. Esa disposición subsiste en nuestros códigos civiles, pero ahora con una salvedad: aquellos que no estén reconocidos en el registro civil, porque el medio idóneo para reconocer a un hijo o una hija pues es en el registro civil, no ante notario. Es una excepción. Muy importante, si sí se llegara a hacer ese reconocimiento de hijo, esa disposición es de carácter irrevocable, es una disposición a esa revocabilidad y sus efectos, a diferencia de lo demás, sí surten desde el momento en que se otorga. Ya no vale echarse para atrás. Ya dije que María era mi hija, no, ya me voy a echar para atrás, ya lo voy a revocar. No, ya ese reconocimiento ya surtió sus efectos. Se pueden también perdonar ofensas y hacer muchas cosas. Prácticamente el testamento es, véanlo como un traje a la medida, hay muchísimos supuestos, pero de lo que ustedes tengan en la cabeza, la ley seguramente ya anticipó, ya previó algo y con una buena asesoría se podrá
realizar su testamento de la manera que cada quien quiera. Se los voy a explicar muy rápido porque les digo, son conceptos pues muy complejos, muy amplios, donde nos podríamos llevar más de un año hablando del concepto de patrimonio y de sucesión. Pero sí es importante que los conozcamos cuando menos a grandes rasgos para entrarle de lleno a algunas otras cosas del testamento. ¿Alguien tiene idea, para efectos de la ley, qué es el patrimonio? Más o menos así se han quedado, más o menos así se queda un salón de clases. ¿Qué es el patrimonio? Ay, bienes materiales, derechos económicos, todo, ¿verdad? Como que tiene cara como de un todo, ¿no? Digamos que el patrimonio es como el amigo más chismoso, en todo está, ¿verdad? Siempre, ¿no? Como que parece que no me lo puedo quitar. Y efectivamente el patrimonio, imagínense que por una ficción jurídica, ojo, una ficción jurídica, la ley hace muchas ficciones, una de ellas es el patrimonio. Desde que nacemos hasta que nos morimos, la ley nos cuelga una mochila. Por eso decía, como que no te lo puedes quitar el patrimonio. A esa mochila la ley le llama el patrimonio y efectivamente tiene un lado activo y tiene un lado pasivo. Tenemos bienes, tenemos derechos, pero a su vez tenemos créditos y obligaciones. Tengo una casa, tengo acciones de una empresa, pero pedí prestado, debo un dinero, ¿verdad? Y esa mochila es un universo, efectivamente es un todo, es una masa. Todos llegamos sin torta bajo el brazo, es decir, esa mochila nos la cuelgan en cero, ¿verdad? Y el patrimonio a lo largo de nuestra vida es dinámico. Compramos, vendemos, nos endeudamos, pagamos. Ese es el patrimonio. Ahora, está íntimamente relacionado con ese concepto de la sucesión. Ya decíamos al inicio, para que haya sucesión, ¿qué necesitamos? Un muerto, alguien por ahí dijo, ¿no? Para que haya sucesión, necesitamos a alguien bajo tierra, ¿verdad? ¿Qué sucede con nuestro patrimonio cuando morimos? Eso es lo que la ley denomina sucesión. Se inicia con la muerte. Oye, esa mochila que es tuya y de nadie más porque es tu patrimonio, ya vimos que es los derechos y todo lo que hablamos al inicio, ese patrimonio que es tuyo, pues ya te moriste. Si yo tengo una casa, pues la casa no se fue bajo tierra, no desapareció. Si yo debía un dinero, pues igual y tampoco se extinguió la deuda. Es decir, mi patrimonio, esa mochila queda latente, viva. Y ese trámite de liquidación, de entrega de lo que es mi patrimonio, la ley le denomina sucesión. Hay que suceder, entregar, liquidar a quien legalmente corresponda ese patrimonio. Requisito 1, el muerto. Ahora, en México solamente hay 2 vías para hacer esa sucesión. Si morimos sin testamento, ese patrimonio se va a liquidar como una sucesión intestamentaria. La ley, los códigos civiles van a darnos la solución de quién tiene mayor o menor derecho de reclamar un pedazo de ese patrimonio. El Código Civil te va a decir, la ley te va a decir. En la gran mayoría de las entidades federativas, esa sucesión intestamentaria se requiere hacer un juicio, es decir, hay que llevarlo al Poder Judicial y no se puede hacer ante notario. Excepcionalmente en algunas entidades ya más evolucionadas, en ciertos supuestos, esa sucesión intestada se puede ante notario. ¿Cuál es la otra carretera? Si nosotros morimos con testamento, ese patrimonio se va a liquidar y se va a entregar conforme en vida dispongamos. Mi voluntad va a decir qué pase con esa mochila, ¿verdad? A diferencia que si muero sin testamento, la ley dice a quién le toca. Por eso le hacemos mucha promoción al testamento, evita los conflictos, los juicios, los problemas. Tú libremente decides qué quieres que pase con tu patrimonio cuando tú te mueras. Pero bueno, les digo muy breve, seguro hay muchas dudas de eso.
no se les olvide, para que haya herencia, para que haya sucesión, un muerto, ¿sale? Les pongo aquí la definición, nada más para que vean más o menos de lo que hablamos. Testamento es un acto, ya habíamos dicho, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Un acto futuro, ¿verdad? La donación, el fideicomiso, todos los demás actos jurídicos sus efectos son hoy. El testamento es para después de la muerte. No obstante que por definición nos dice personalísimo, el Código Civil ya sabe que los mexicanos a veces, aunque diga una cosa, nos tiene que rematar con otra. No pueden testar en el mismo acto dos o más personas. Nos está explicando lo que dice arriba, ¿verdad? Por eso les decía, es un acto personalísimo. Reitera que quiere que su voluntad y su libertad no haya nada ni nadie que la pueda forzar, limitar, cooptar, empujar o influenciar. Hay muchos tipos de testamento, la gran mayoría ya derogados. Hay testamentos ordinarios y testamentos especiales. Los especiales, el hológrafo que está derogado en Aguascalientes y en la gran mayoría de las entidades, era eso que les decía. Un pedazo de papel donde de puño y letra nosotros otorgábamos nuestro testamento, se hacía un depósito en el Archivo General de la Nación. Es decir, eso ya está derogado, ya no vale que en un pedazo de papel yo escriba mi voluntad. Otro testamento especial es el privado que subsiste en nuestro Código Civil, que es cuando hay un motivo de urgencia, de enfermedad, que ya no puedes hacerlo de otra manera y requieres 5 testigos. Pero después de otorgado, esos 5 testigos pues tienen que concurrir inmediatamente después del fallecimiento ante un juez. ¿Para qué? Pues para que digan cuál fue esa última voluntad que tú dijiste y que la causa por la cual no pudiste hacerlo de una manera ordinaria efectivamente haya ocasionado tu muerte. Yo conozco muy pocos casos, pero bueno, ahí sigue previsto. El militar también viene desde orígenes, en tiempos de guerra, pues los militares no tienen manera de ir a un notario, ¿verdad? Ni tienen quizás 5 testigos a la mano, están en medio de un conflicto. Y pues bueno, se prevé también un supuesto para el testamento militar, también tiene sus requisitos, etcétera. El testamento marítimo, ¿verdad? Cuando en buques, embarcaciones, pues estás en medio del mar, pues no tienes manera de hacerlo más que así. El hecho en el extranjero, hay un reconocimiento a testamentos que podamos hacer en otro país, ya sea del mundo anglosajón, como ya veíamos, o ya sea del mundo de tradición romano-germana, ¿verdad? Ahora, los testamentos ordinarios son 2, bueno, 3, en algún tiempo en el país existió uno que era testamento público abierto simplificado para algunos títulos de Infonavit, pero ya está derogado también y no los hago pelotas. Los ordinarios que subsisten en la gran mayoría de los estados y aquí en Aguascalientes es el público abierto. Testamento público abierto es el que cualquiera de ustedes que ya levantó la mano hizo, fue ante notario con sus 2 testigos y lo otorgó. Sigue previsto el testamento público cerrado, es decir, también se hace ante notario, pero lo único que hace el notario es recibir un sobre donde el testador o un tercero designado por él redactó ese testamento, se deposita en ese continente, ¿verdad? Que se sella, se firma y demás. ¿Cuál es el problema? Requiere un reconocimiento judicial posterior a su muerte. Por eso les decía al inicio, prácticamente todos los que no sean testamento público abierto ya están en desuso, ya están derogados. Muchas entidades federativas y otros países en el mundo, de hecho ya ni siquiera hablan de ordinarios especiales, simplemente se quedaron con el testamento público abierto o de la manera que le denominen, es decir, otorgado ante notario. El público abierto es ante notario con esos 2 testigos idóneos que ya decíamos, y algo que nos viene desde el derecho romano es que el testamento es en un acto continuo, ininterrumpido. ¿Por qué? Porque es un momento preciso de esa voluntad, de lo que está en tu cabeza,
¿verdad? Por eso tiene que ser en acto continuo y el notario tiene que dar fe que todas esas formalidades y solemnidades que señala la ley se cumplieron de esa manera, en acto continuo. El notario redacta el testamento público abierto, pero el testador expresa de un modo claro su voluntad. Como chiste de, ¿no? Que, ¿verdad que todos los bienes son para la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Eso no es un testamento público abierto. Tú tienes que expresar, tienes que comunicarle al notario cuál es tu voluntad y lo que el notario hace es establecerlo en esas cláusulas, darle sentido legal sin alterar esa voluntad, ¿verdad? Y muy importante, ordena la ley que se le dé lectura. Tienes que saber qué es lo que se está redactando. Otra característica de ese testamento público es precisamente que se da publicidad. Vamos a ir a decir los notarios en un sistema que es el Registro Nacional de Avisos de Testamento, que por ahí de los años 2000 se implementó y afortunadamente ya las 32 entidades federativas están conectadas. Ahí los notarios no decimos a quién dejaste de heredero, cuál es tu patrimonio, cuáles son tus bienes, a quién quieres más, a quién quieres menos, no. Simplemente lo que dice ese registro es con qué notario, qué escritura, qué persona otorgó su testamento público abierto. Y lo que nos ayuda es para esa revocación, para saber cuál es el último testamento que otorgó una persona. Porque ya les decía que esa revocación o cambio es con quien ustedes quieran. Igual hicieron un testamento conmigo aquí en Aguascalientes, después les entró el nervio, iban de paso en Monterrey, leyeron notaría pública y a nadie le dijeron y cambiaron su testamento. Entonces, esa publicidad que se le da es para que sepamos, jueces o notarios, cuál es el último testamento que otorgamos. Pero muy importante, no decimos cuáles son las disposiciones del testamento. Eso es de ustedes y lo que consta en el instrumento público. ¿Por qué el testamento es abierto? Estos testamentos cerrados, bológrafos, como lo presenta Televisa, ¿no? Que llegaba y la lectura del testamento y llegaba el abogado trajeado con bombín. Eso no existe, ¿verdad? Eso eran antes. Hoy el testamento es abierto porque el hecho de que esté en un folder, en ese testimonio de la escritura que les dé el notario, si está abierto no lo invalida, ¿verdad? Por eso son testamentos abiertos, porque ya les decía lo de los sobres cerrados, enmendados, invalidaba el testamento. Entonces, por eso la ley dice, no, si está ante notario y es abierto, no se invalida, ¿verdad? Ustedes sabrán a quién le dicen que hicieron testamentos, si lo suben al Face, a Instagram, si no le dicen a nadie, no hay obligación. ¿Por qué? Porque para eso existe el Registro Nacional. Nosotros ya dimos ese aviso. Ustedes pueden ser la persona más reservada y no decirle absolutamente a nadie que otorgaron testamento, recogen su escritura, la guardan en algún lugar, ¿verdad? O lo suben al Face, le cuentan a todo mundo, le dicen a sus hijos, como ustedes quieran. Pero el testamento es abierto. El hecho de que esté en esa escritura, en ese testimonio, no lo invalida. Nada más aquí les voy a dar un consejo, porque sí, guárdenlo bien, pero no lo guarden tan bien. Porque sí pasa. Los hijos no saben que hay testamento o dicen, pues sí lo hizo en algún momento y ¿dónde está? Y entonces vienen esos avisos del registro, no, pues tu papá sí tenía testamento y para encontrarlo le puso una capa de cemento, un firme, el piso, la cama encima, pues nunca lo iban a encontrar. Entonces, cuídenlo de preferencia con sus documentos, escrituras de importancia, no sean tan celosos, faciliten la vida. Es un acto de responsabilidad, de amor con los demás, no sean gachos. Déjenlo ahí en una gaveta bien guardado, pero no tan bien guardado, porque luego sí andamos batallando para encontrarlos. Ahora, ¿quién puede hacer testamento? Ya decía la definición arriba, cualquier persona capaz. Y el testamento es un acto tan importante que la ley hace una excepción a la regla general de capacidad. Normalmente siempre pensamos, ¿no? Cuando nos dan la INE, ya voy a poder votar, ya voy a poder ir a firmar con el notario, ya voy a poder ir al banco porque ya cumplí 18.
¿verdad? Ya voy a ir al Oxxo a comprarme unas cervezas, ya tienes capacidad de ejercicio. Bueno, el testamento es tan importante en Aguascalientes, lo puede otorgar persona capaz mayor de 16 años. Es una excepción, le baja. Aunque no tengo capacidad de ejercicio, excepcionalmente sí puedo otorgar testamento desde los 16, en algunas entidades desde los 14. ¿Sale? Eso, lo que está hablando es que la ley lo que quiere es efectivamente que hagamos testamento, que lo tengamos, como nos está diciendo que es el patrimonio presente y futuro, pues no te esperes al 15 para las 12 porque va a ser muy tarde, porque muy seguramente ya no vas a ser una persona en pleno uso de tus facultades mentales. Por eso la ley te está diciendo, ándale, vas, no importa, bienes presentes y futuros, tú tenlo y lo puedes revocar, cambiar cuantas veces tú quieras, pero no te esperes. Es falso eso de si lo hago, me muero. No, quitémonos el miedo de tenerlo. Y el Código Civil habla de intervalos de lucidez, ¿verdad? No les voy a hacer muchas bolas, pero es muy difícil para las notarias y los notarios ese juicio de capacidad, ¿verdad? Lo dice el propio Código Civil, que ese juicio de capacidad se atenderá el estado en que se halle al hacer el testamento, porque el testamento por eso es ininterrumpido en un solo momento. Por eso los notarios ponemos la hora y los minutos de cuando lo hacen, porque quizás Poncho, mi hermano, va y hace su testamento a las 11:50 saliendo de aquí y termina a las 12:30, llega a las 5 de la tarde y cambió su voluntad. Dijo, chin, ya me arrepentí. Fernando ya no me cae tan bien, ya no va a ser mi heredero universal, mi hermano consentido. Entonces va y lo cambia y lo revoca, ¿verdad? Por eso el juicio de capacidad que hacemos es en el momento en el que concurren con el notario. Y así lo dice el Código Civil. Pero no se esperen a que nos pongan en aprietos, ¿verdad? Nos llevan a veces ya señores de edad avanzada, donde les recuerden, el testamento, quien expresa su voluntad es el testador. Así como la elección judicial, no vale que le den el acordeón. Licenciado, mi papá le va a responder todas las preguntas. Eso no es testamento, él tiene que expresar su voluntad. Entonces, si nos esperamos esos momentos, es más difícil. Tampoco tiene que ser una expresión íntegra, pero sí tiene que de alguna manera decirnos qué quiere él hacer y nosotros redactarlo. Me desviaría muchísimo del tema, nada más sí decir que viene un cambio de paradigma en cuanto a las personas con discapacidad. O es más, me voy a ir un paso atrás. Las deficiencias que tenemos como personas. Por la evolución de los derechos humanos, ya desaparecieron las figuras sustitutivas de voluntad para las personas con deficiencias o con alguna discapacidad. Ya no existe la tutela, ¿verdad? Ya no existe el proceso de interdicción para esas personas mayor de edad que no tengan o que juzguemos que se encontraban en algún estado de interdicción. Ya no la pusieron más difícil a los notarios. Ahora, acto por acto, tenemos todos, personas físicas o naturales, instituciones, universidades, gobiernos, un sistema de apoyos y salvaguardas. En la medida en que no les será ajeno quizás en algunos años ver un testamento que otorgó una persona con un síndrome de Down. ¿Por qué? Porque necesitamos darle el apoyo y ese testamento va a quedar redactado no en términos legaloides, sino en términos que él lo logre comprender. Esa es la evolución de los derechos humanos en materia de capacidad jurídica. Tenemos el mismo derecho. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque al no haber interdicción y al ser el testamento un acto personalísimo, el que va a entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es claro, el testamento es un acto personalísimo y ahí no hay apoyos extraordinarios. Si tú no puedes manifestar tu voluntad por ti mismo con todos los apoyos necesarios, no hay lugar a que alguien lo haga por ti. Pero vamos a tener que hacer esos esfuerzos conscientes y reales. Por ejemplo, si hay una persona que no ve, no escucha y por lo tanto el hablar
al no escuchar, pues solamente guturea, porque nunca aprendió a hablar, porque si no escuchas, pues no aprendes. Pero quizás hoy existe una tecnología que con una computadora él aprendió a comunicarse. Entonces tampoco le sorprenda que en un futuro haya testamentos donde el notario redactó ese tipo de sistemas de apoyos. Compareció conmigo fulanito de tal acompañado de sutano, un ingeniero técnico en computación, a través del cual hay un mecanismo de comunicación donde me expresó su voluntad. Entonces, este tema del juicio de capacidad estaba difícil, va a estar más difícil, pero es por la progresión de los derechos humanos y quedémonos con eso, que es una obligación de todos. Ya me quedan 20 minutitos, pero bueno, rápido, a entrar a lo bueno. El testamento tiene, o la gran mayoría de sus cláusulas o su contenido, lo asociamos con esto que decíamos, con la mochila, con el patrimonio. ¿Qué quiero que pase con mis bienes cuando yo me muera? ¿Verdad? Hay muchas maneras de redactar las disposiciones de carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque hay realidades y supuestos muy distintos. Es imposible ahorita rápidamente hablarles de todos. Les voy a dar los dos más comunes que seguramente los han oído nombrar. ¿Cómo hago esa disposición patrimonial en testamento? Instituyo y nombro a una persona que le denominamos heredero universal. ¿Por qué le llamamos así? Porque recibe efectivamente la totalidad de lo que vaya a haber en mi patrimonio el día que yo me muera. No es necesario que hoy me ponga a decirle casa, coche, alhajas, lo que sea. ¿Por qué? Porque va a recibir lo que existe en mi patrimonio hasta el día que yo me muera y lo recibe precisamente a beneficio de inventario. Hasta que yo me muera, pues van a ver qué había en mi mochila, ¿verdad? La van a inventariar y ese heredero universal recibirá lo que existe en ese patrimonio, que es una masa universal, ¿verdad? Ese heredero puede ser una sola persona, puede ser varias personas, por porcentajes diferentes, por partes iguales, como ustedes libremente lo determinen. La contraposición de un heredero universal, la ley le denomina legatario. A esa persona o personas le dejamos un bien a título particular. Ahí sí de algo que está en mi patrimonio, estoy diciendo que es para alguien, a título particular. Esa es la diferencia. El heredero recibe a título universal y el legatario a título particular. Notario, yo quiero que mis 3 hijos sean mis herederos universales por partes iguales, pero quiero que esta casa sea de mi hija María. O mi hijo Panchito es el pianista, yo quiero que el piano de la casa sea para Panchito. Yo quiero que la herramienta del taller sea nada más de mi hijo Pablo, porque es el que trabaja conmigo en el taller de carpintería. Esos son legados, estamos individualizando. No tenemos límites, podemos instituir cuantos legados queramos de toda clase de bienes, ya les decía, inmuebles, casas, terrenos, coches, alhajas, los bienes sentimentales que yo les denomino, cuando hay algo muy importante. El anillo que era de mi tatarabuela, yo quiero que sea de mi nieta fulanita. Se vale poner, eso es un legado, ¿verdad? Y no están peleados una cosa con la otra. Tú puedes instituir como heredero a tus hijos y a su vez a alguno o a todos tus hijos les puedes dejar bienes legados en tu testamento. Ahora, ¿quién puede ser heredero legatario? Cualquier persona. Cualquier persona. Recuerden que hay personas físicas o naturales de carne y hueso como todos nosotros, pero también hay personas morales, ficciones jurídicas que tienen patrimonios propios, que son las sociedades, organismos, etcétera, ¿verdad? También pueden ser herederos. Y muy importante, y por eso la ley nos da chance de que lo hagamos cuando estamos jóvenes, por eso hay que hacerle promoción. Les voy a hacer una pregunta. Mi esposa actualmente está embarazada. Si yo ahorita paso a mejor vida y tengo un hijo que ya nació, ¿quiénes son mis herederos? No he registrado a mi hijo, mi esposa, no ha nacido. Fíjense, la ley dice que pueden ser herederos o legatarios personas que no existen hoy. Mi esposa ya está embarazada, ya existe.
Ya la ley le reconoce personalidad sujeto a una condición, que nazca vivo y viable. ¿Por qué? Porque efectivamente no ha salido del vientre materno, pero la ley ya le reconoce su capacidad de ser heredero legatario. Pero a su vez en mi testamento tengo previstos, Dios mediante, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, personas que hoy no existen, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia del testamento. No me tengo que esperar hasta que ya tenga el sexto para ir con el notario, o cuando sea abuelo, o cuando sea bisabuelo. Puedo otorgar mi testamento desde el día que no tenía nada, ni patrimonios, ni hijos, porque ya lo preví. Mi patrimonio presente y futuro para mi esposa, y si no está ella, los hijos o hijas que procreemos o adoptemos. Ya preví a personas futuras. Sí se puede. Lo que no se vale es que sea de persona indeterminada. Tenemos que decir que sean personas que sean hijos o hijas de persona cierta y determinada, ¿verdad? Porque si no, pues sí estaría más complicado. Pero bueno, fíjense cómo es el ejemplo de lo fácil que nos lo pone la ley. Mayores de 16, todo tu patrimonio presente, futuro y los hijos, aunque no hayan nacido, aunque no existan, ya pueden ser herederos y legatarios. Y además en México la tenemos todavía más fácil a diferencia de los países de tradición romano-latino. En México tenemos la libre testamentificación. Somos libres de hacer con nuestro patrimonio en testamento lo que queramos. Es decir, mi papá se puede cruzar con un notario, tiene 3 hijos, tiene 6 nietos, pero él dice, mi heredero universal es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Es válido o no? ¿Verdad? Ya decimos que sí puede ser heredero porque es una persona jurídica. Y tenemos la libertad en México de hacer con nuestro patrimonio en testamento lo que queramos. Cuando hay hijos menores de edad, ahí nada más ojo, porque a los menores de edad les debemos alimento, sustento, vestido. Cuando hay hijos menores de edad, nada más si los excluyen, aguas, porque puede derivar algo que se conoce como la inoficiosidad. No los hago bolas. ¿Por qué digo que a diferencia de muchos países? Porque, por ejemplo, en España, Galicia, existe la legítima y existe el mayorazgo. Ahí estás atado de manos, ahí no puedes decidir libremente de la totalidad de tu patrimonio. En México todavía tenemos esa facilidad. Yo igual y digo desde el día 1, pues todavía no tengo bienes, todavía no tengo hijos, pero estoy seguro que yo no quiero dejarles nada porque así va a ser y todo se lo voy a dejar a la Universidad Autónoma. Y por eso la ley lo hace revocable, porque si yo me arrepiento y cuando nacen esas bellezas y me truenan el corazón, ya le ganaron a la Universidad Autónoma, entonces ya voy a ir con el notario y ya voy a decir, no, mis herederos sí son mis hijos, ¿verdad? Por eso es revocable, por eso no tenemos que esperarnos hasta que estemos al cuarto para las 12. Muy importante, y también por eso la ley establece los sustitutos. Ven, tú joven, haz testamento. Oye, pero es que yo voy a poner pues, a hijos que no han nacido. ¿Qué pasa si se mueren antes que yo o junto conmigo? No pasa nada. La ley te da la posibilidad de que establezca sustitutos. Oye, pues mi heredera es mi esposa, pero si ella falta antes que yo junto conmigo, la ley me da chance de decir mis hijos, mis nietos, mis papás, la universidad, quien yo quiera. La ley te da la posibilidad de sustituir a esos herederos o legatarios, ¿sale? Puede ser por cabeza o por estirpe, es decir, si tienen 4 hijos, ustedes pueden libremente decir, la cuarta parte, o sea, este hijo falta antes o junto conmigo, puede pasar a su estirpe, a su descendencia, naturalmente a los nietos, por ejemplo, o nietas. O bien pueden decir que acrecenta. No, los nietos se van a pelear los tíos y las tías, mejor que se haga más grande la porción que reciben, ¿verdad? Esa sustitución también tiene distintas maneras de hacerse. Una invitación muy rápida, les decimos, el testamento abarca todo su patrimonio, incluido el dinerito de la cuenta de banco, si tiene una póliza de seguro de vida. Nada más hay reglas, leyes de carácter administrativo principalmente que nos ordenan la designación de beneficiarios. Hagan su testamento, ese acto de responsabilidad y también crúcense a la sucursal que les corresponda y actualicen su designación de beneficiarios.
quédense tranquilos, si no, para eso es el testamento. Pero si queremos evitar problemas, pues actualicen la de beneficiarios, porque si no, de verdad es luego un problema con los testamentos. A veces aceptan escrituras, a veces les piden ir con un juez. Entonces, siempre la recomendación es, haz tu testamento, pero también ve al banco, ve con tu agente de seguros y esa designación de beneficiarios cumple con ella. Y el testamento tiene otras disposiciones de carácter no patrimonial, no tiene nada que ver con nuestro patrimonio. La primera de ellas, la designación del albacea. Y aquí en México también al albacea lo llenamos de todo tipo de construcciones, paradigmas, ¿verdad? Se presentan esos 8 hijos y llega el hermano y yo soy el albacea, ¿verdad? Así como, sentimos que es como Star Wars, que nos da un poder así. No, licenciado, es que a mí me toca más, pues yo soy el albacea, ¿verdad? O sea, yo me voy a quedar con esta casa porque pues yo soy el consentido, a mí me puso albacea. No, también el mexicano con el albaceazgo lo hemos llenado de tabús. ¿Quién es el albacea? Si el testamento es un acto que hago en vida, pero se cumple y ejecuta después de mi muerte, pues yo ya estoy bajo tierra, yo ya no les puedo decir a mis hijos, a mi esposa, que lo cumplan y que lo ejecuten, ya me morí. Entonces el albacea es esa persona a la que yo le encomiendo que ejecute y cumpla esta última voluntad. Puede ser cualquier persona que tenga la libre disposición de sus bienes, básicamente que sea mayor de edad. Puede ser un heredero, puede ser un legatario, pero puede ser un tercero. Ustedes libremente lo pueden decidir en testamento. Pero ¿cuáles son sus funciones? No es el hermano que va a regañar de por vida a los demás, no es porque lo quieran más. Las funciones del albacea es un representante legal de esa mochila, de ese patrimonio, cuando ustedes hayan muerto. ¿Por qué? Porque si hay que cobrar una renta, hay que iniciar un juicio respecto de esos bienes, pues legalmente el albacea es quien representa ese patrimonio. A su vez tiene que hacer la administración de los bienes de la herencia. Si había una finca con vacas y a las vacas no les das de comer y se mueren, pues el albacea es el obligado a administrar ese patrimonio. A su vez tiene que hacer el inventario de los bienes, qué hay en ese patrimonio. Y finalmente lo tiene que adjudicar, se lo tiene que entregar a esos herederos o legatarios. Entonces, tiene responsabilidades que establece la ley, pero no quiere decir que es el consentido, que le toca más, no, ¿sale? Y quédense con la idea que puede ser uno de esos mismos herederos o puede ser un tercero, siempre y cuando sea mayor de edad. Ahora, otra disposición no patrimonial que se nos olvida mucho, y volviendo al tema de que nos esperamos al cuarto para las 12, quizás al arranque de la vida económica, a partir de los 18 años de que salimos de la universidad, patrimonialmente decimos que todavía no tengo, pero ya tengo un par de bendiciones por ahí. En testamento, la ley nos da el derecho de que nuestros hijos menores de edad, nosotros decidamos a falta de ambos padres quién queremos que sea su tutor y su curador. Tutor es la persona que se quedaría legalmente con esos menores y curador es la persona que los supervisa. Es el chismoso del juez, así le digo yo de broma, ¿verdad? Tutor es el que se saca la rifa del tigre, ¿verdad? Poncho, mi hermano, ¿verdad? Yo voy, hago testamento, lo nombro como tutor y nombro a Luis Ernesto como curador, ¿verdad? Quien se queda legalmente con mis hijos hasta su mayoría de edad es el tutor. Quien va a supervisar su función es el curador. Y la ley precisamente impide que entre estas dos personas exista parentesco. ¿Para qué? Para que no se pongan de acuerdo en perjuicio de los menores, ¿verdad? En este caso, pues Luis y mi hermano no son parientes, podrían ser tutor y curador, ¿verdad? Ahora, esa tutela, ese derecho que tenemos en testamento, cuando hay menores, siempre, ese trámite que hablábamos de la sucesión es ante juez, no ante notario. Y esa designación de tutor es un derecho que les da la ley.
pero no porque yo ponga a Poncho mi hermano, ya es un hecho que mis hijos se quedarán con él. Siempre un juez de lo familiar valorará y ponderará si él es apto, si cumple con los requisitos y si está en el mejor interés de los menores que él sea el tutor, ¿verdad? No solo en el momento 1. Vamos a pensar, el juez lo encuentra apto en el momento 1, pero después Poncho, mi hermano, pues empieza a tener una vida más desenfrenada, etcétera, etcétera, y quizás en el ejercicio de la tutela, años después le presentan excusas. Se vale irle a chismear al juez de lo familiar, oye, Poncho ya no está para ser tutor, pobre, vaya luz de ejemplo, es un gran hermano, es un gran profesionista, extraordinario, digno de la confianza de mis hijos a ciegas sin que lo diga mi testamento, pero bueno, ya te sé de ejemplo. Entonces, la tutela, por eso es hasta la mayoría de edad. Entonces, la persona que yo nombre en testamento, tampoco se queden con la idea de que ya es a prueba de balas, ¿verdad? Si esa persona, a juicio del juez, no es apta, no tiene la posibilidad o no está en el mejor interés de esos menores, no lo va a hacer. Ahora, a esta persona cuando hagan testamento, y sé que muchos lo van a ir a hacer, sobre todo los que tengan hijos menores de edad, a esta persona yo siempre sí les recomiendo que le chismeen. Ya les decía yo, pueden no decirle a nadie, pero al tutor sí díganle. Oye, ahí te encargué mis bendiciones y nos vamos mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque ese cargo es inexcusable salvo justa causa. Es decir, voy a poner al revés, si Poncho, mi hermano, va y hace su testamento y a mí me nombra tutor, no vale que yo diga, no hombre, yo ya más, no, ya con los que tengo es suficiente. Tengo que tener una excusa legal para no desempeñar el cargo. Entonces, yo normalmente cuando nombran tutelas, curatelas de menores de edad, sí les recomiendo que les avisen y además para que sepan, ¿verdad? Y ojo, tutor y curador de hijos menores de edad es a falta de ambos padres. La custodia es una cosa distinta de la patria potestad. Es decir, que si mi esposa y yo estamos divorciados y en un convenio de divorcio ella tiene la custodia, los dos seguimos teniendo la patria potestad, siguen siendo hijos de los dos y legalmente ejercemos esa patria potestad a falta de uno o de otro. Entonces, tutela y curatela es a falta de ambos padres, ¿sale? Pues creo que justito a la 1:30. Seguramente hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas y como asesoría gratis, pues aprovechen. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. ¿Cuáles son las principales causas de impugnación? Porque muchos testamentos muchas veces se otorgan y siempre hay algún punto que no están de acuerdo los herederos. Y por ello, pues muchas veces entran en conflicto o invalidez. Y una observación también tratándose de personas morales, si estas personas morales se extinguen, o sea, se liquidan, por un momento dado, pues habría que sustituirlas en su momento. Nada más. Gracias. Al contrario. El tema de la impugnación, a ver, un pasito atrás, no existe el testamento antiproblemas. ¿Por qué? Porque lo otorgamos personas y porque somos un mundo de personas. Y todas las personas, incluyéndome a mí, estamos llenas de prejuicios, ideas, sentimientos, pensamientos y demás. Por eso les decía, el testamento es un acto de amor y responsabilidad. Háganlo de la mejor manera, es un acto libre, como ustedes crean que sea su voluntad, con la asesoría de la notaria o el notario que le tengan confianza, pero es jurídicamente imposible evitar que esos 3 o esos 4 hijos no vayan a derivar en un conflicto, ¿verdad? Si existiera el testamento antiproblemas, pues todos entraríamos a la notaría, formato R116, el antiproblemas, se llena y listo, ¿no? Entonces, somos un mundo de personas, hay que hacerlo de la manera en que creemos. La impugnación es un derecho, es un juicio que se inicia, hay que probar que tienes un derecho a esa impugnación y no de toda impugnación efectivamente se nulifican o se cancelan los actos, hay que probarlo al juez, ¿verdad?
El testamento, lo único que sí, el testamento público abierto, insistirles que tiene muchas solemnidades y requisitos, hay que cumplirlas, ¿verdad? Y para eso es nuestro trabajo, ¿verdad? Si no se cumplen esas formalidades, esas solemnidades, por ejemplo, el acto ininterrumpido, es decir, que es en un solo momento, aquí en Aguascalientes, el testador, sus 2 testigos y el notario, aunque lo demás del testamento esté bien, se tienen que cumplir. Entonces, la mayoría de los motivos de impugnación se van contra esos requisitos de forma, citan a los testigos, les hacen un pliego petitorio de 400 preguntas, las famosas tachas, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente un proceso de impugnación así se ve, pero no necesariamente porque un heredero esté inconforme, el testamento va a ser inválido. Es decir, que si cumplió con sus formalidades y solemnidades, pues no tendrían por qué preocuparse. Desafortunadamente, sí hay una alta litigiosidad del testamento. Es decir, cuando hay un problema sucesorio, lo primero que todo el mundo se va es contra el testamento, contra esas formalidades, esas solemnidades. Ahora, la parte de las personas jurídicas y los legados en general, si desaparecen las personas o desaparecen los bienes, no es necesario que actualices tu testamento, es recomendable. Si yo ya le había dejado esa casa a mi hija María y ya la vendí porque, insisto, el testamento no es traslativo de propiedad, pues sí es recomendable. ¿Para qué? Para que después la herencia no tenga que, haya dudas sobre si eso fue un legado remuneratorio y demás, me metería a temas muy complejos, pero sí la recomendación es, vamos a pensar, pusiste una asociación civil como tu legatario de ciertos bienes y esa asociación dejó de existir, pues por prudencia, pues actualízalo. Si no, el albacea y demás, pues tendrán que decidir qué hacer con ese legado, calificarlo y demás. Ahí sí no sé. Hola, buenas tardes. El testamento, bueno, por ejemplo, yo que estoy casada, ¿el testamento yo haría uno y otro mi esposo o los dos uno? ¿Cómo sería? De entrada aquí está tu esposo, entonces a ver. Por eso dije, ya llegó. No te hagas, Iram. No tengas, sé fuerte, resiste. El testamento dijimos claramente es un acto personalísimo. Pueden ir a la notaría el mismo día ustedes dos, le preguntan al notario las dudas que tengan, los puede asesorar. Los testigos que llevan puede ser que sean los mismos porque no son parientes ni tuyos ni de tu esposo, pero el acto del otorgamiento del testamento será tú, tus testigos y el notario. Y después tu esposo, los testigos y el notario. Cada quien hace su testamento. ¿Comunado? No tiene nada que ver lo de los bienes mancomunados. Tú dispones de tu patrimonio libremente como quieras. Dilo sin pena. Si no quieres que Iram sea tu heredero, porque tienes miedo de que ese hombre trabajador y exitoso se vuelva a casar a tu falta, son supuestos, no crean que lo he escuchado en la notaría. No pasa nada, es un acto personal. La parte de los bienes mancomunados es la vida económica de parte de tu patrimonio por virtud del régimen matrimonial con el cual estás casada, pero cada quien hace su testamento. Al tú decir que mi heredero es mis hijos, por ejemplo, lo que tú estás disponiendo de los bienes adquiridos por matrimonio, pues nada más es de los gananciales si estás casado por sociedad conyugal. Aunque pero cada quien aunque hace su se haya hecho en testamento. el matrimonio, ¿puedo decidir quién cada cosa? Sí, tú puedes, tu testamento, libre testamentificación, no importa cómo estás casado, tú decides con tu patrimonio lo que tú quieras. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Dile adiós. Hola, buenas tardes, Buenas licenciado. Una pregunta. ¿Hay un paradigma o algo de nuestra cultura que dice, mira, tenemos una casa familiar, que era el lugar de las reuniones, donde mi papá y mi mamá hacían sus reuniones y convivíamos todos. Pero en el caso del testamento, esa casa ya fue dejada a uno de sus hijos, fue su voluntad que se adjudicara, que se cumpliera y se ejerciera por uno de sus hijos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente esa casa pueden pelearla después en un juicio y decir, es que ahí vivíamos todos y nos pertenece a todos? No, o sea, Sí. libre testamentificación. Somos libres de disponer nuestro patrimonio
como queramos. No estamos obligados a heredarle a alguien, ni nosotros, si no nos heredan, tenemos derecho de reclamar. Los menores de edad, por eso les dije, es otra cosa, es la inoficiosidad. Pero ese ejemplo, son 8 hijos, la casa familiar, ahí crecieron los 8, todos a ese lugar le tienen un cariño enorme porque es la casa donde crecieron, pero esa persona libremente dispuso que esa casa fuera nada más de su hija María, esa es su voluntad y ese inmueble pasará a su hija María, o es más, ni a ninguno de los 8, la casa se la dejó a alguien más. Entonces, eso se tiene que respetar porque fue su última voluntad. Ya si después todos siguen, aunque sea de María, María los sigue invitando a los 8 y como buenos hermanos siguen conviviendo ahí, eso será el escenario ideal. Pero jurídicamente ese patrimonio pasará de la manera en que él en vida dispuso en su testamento. Quedó claro, muchas gracias. De nada. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, tengo una pregunta. A raíz de la plática que nos acaba de dar, Ya va a cambiar el testamento. yo tengo 2 testamentos. Uno hace como 20 años y otro a los 15, hace 15 años. Pero curiosamente aquí se habla acerca de los testigos idóneos. Y fíjese, no voy a decir qué notario, pero el notario me dice, ya está su testamento. Dice, ay, pero se me olvidó decirle que trajera 2 testigos. A ver tú, Juanita, la secretaria, a ver, Juanita, y a ver el licenciado Pérez, que vengan y que firmen como testigos. Yo soy el licenciado Pérez, yo no fui testigo. Yo no. No, mire, No, lo voy a no. interrumpir. O sea, Perdón. Entonces aquí mi pregunta es, mis testigos no fueron los idóneos de acuerdo a lo que usted comenta. ¿Qué validez tiene mi testamento o es nulo o qué es lo que procede en este caso? No, es válido su testamento. O sea, su testamento es válido hasta que un juez no diga… O sea, un instrumento público hace prueba plena hasta que un juez no diga lo contrario. Para que alguien invalide su testamento, es un poco lo que platicábamos, se tendría que iniciar un proceso judicial para invalidarlo. Yo lo que les digo es lo que señala la ley, ¿verdad? Pero quédense tranquilos, un instrumento público hace prueba plena de lo que ahí consta hasta que un juez diga lo contrario. Si se va Entonces, nervioso y quiere hacer uno nuevo, pues no pasa nada, llévese 2 testigos En idóneos. este caso, yo jamás volví a ver a la señorita secretaria ni al licenciado, pero está su firma ahí en mi documento. ¿No tiene ninguna repercusión esto? O sea, mire, yo le digo lo que indica la ley, nada más los procesos de impugnación son complejísimos como todo juicio. Aunque sean testigos idóneos, ¿dónde los notificas? Si ya se murieron, quizás ni se acuerdan, quizás era un empleado que trabajaba conmigo y acabamos de pleito y voy a ir a decir que ni más palomas. Por eso regreso al origen de la presentación. En el mundo de tradición latina romana como nosotros, la gran mayoría de los países y la gran mayoría de las entidades ya migraron a que sean optativos y no obligatorios, precisamente por eso, porque la fe pública ya radica en un instrumento público, en el notario público, no en los testigos. Eso es lo importante. La fe pública y el instrumento público hacen prueba plena, lo hay manifestado hasta que un juez diga lo contrario. Así el testigo vaya y diga misa, ¿verdad? Y ese es, en el mundo de las impugnaciones también es un problema, porque el testigo pudiera decir pues cosas que quizás no son o las quiere así decir, o pues ya no los encontramos, ya murieron y demás, pero no, quédese tranquilo. Ok, nada más una última pregunta. En cuanto al patrimonio, obvio, a través de los años va cambiando ese patrimonio, o se va incrementando o va declinando. Aquí lo importante yo considero es hacer un inventario y decir concretamente esto para Juanita, esto para Pepita y esto para Panchito, para evitar que esto me lo dejó a mí o que el comedor pues quedó volando, pues yo me lo quedo, en fin, problemas de esa naturaleza. ¿Es conveniente hacer un inventario detallado? No es un requisito indispensable. Si son herederos universales, recibirán lo que existe en su patrimonio, partes iguales, porcentajes diferentes, como decíamos. Lo que usted tiene también la libertad es de instituir legados. A título particular puede ir diciendo, esta casa, este coche, este departamento es de fulano, de sutano, de mengano.
Eso lo puede hacer el día que usted quiera. No es necesario que como tal manifieste un inventario, sino que se instituyan los legados. Esta casa es de uno, esta casa es de otro. Si no se instituyen los legados, pues la herencia se va en los herederos instituidos en los porcentajes que señala el propio testamento, o si no hay testamento, de la manera en que señala la ley. Muchas gracias, licenciado. Hola, licenciado, felicidades ante todo, ¿eh? Magnífica exposición. Gracias. Una pregunta, la voluntad anticipada dices que hay que hacerla notariadamente, pero si yo tengo un documento con mi letra, puño y letra, firma y demás guardada, sin haberlo notariado, ¿es válido o lo pueden hacer que no sea válido y me tengan entubada toda la vida? La voluntad anticipada, conforme a la ley de voluntad anticipada, no es necesario que se haga ante notario. Se puede hacer ante notario o se puede hacer ante la autoridad de salud. Pero se tiene que hacer ante una autoridad. Exacto. No se puede tiene hacer que cumplir o el una cartita y guardarla no sirve. No. Okay. Lo que sí prevé, ojo, la Ley General de Salud, en materia de salud es federal, ¿verdad? O sea, prevé un supuesto de quién puede autorizar eso, aunque no haya voluntad anticipada. Ojo, esa parte sí puede llegar a suceder, en el sentido de que, me voy a usar de ejemplo para no usar a nadie en algo tan grave. Si yo tuve un accidente y quedo en estado vegetativo, la Ley General de Salud prevé quién o quiénes pueden autorizar eso, haya o no haya documento de voluntad anticipada. La voluntad anticipada lo que prevé es, si llega ese supuesto, yo ya con plena capacidad, conciencia, dije qué pasaba, puse un representante para que se ejecute esa última voluntad, sobre todo porque el derecho es de nosotros. Eso es lo que reconocen las leyes de voluntad anticipada, porque quizás la Ley General de Salud a las personas que faculta dicen no, yo sí lo quiero seguir teniendo aquí 7, 8 años. Por eso tú decides, ya sea ante notario, ya sea ante el formato que prevé ante la autoridad de salud, ya sea estatal o federal. Muchas gracias, licenciado. Excelente exposición. Gracias. Yo he visto casos muy dolorosos porque trabajé en un hospital del Seguro Social. Gente que no hizo el testamento y ya grandes de 70, 80 años llegan a un hospital casi moribundos y ahí mismo llaman al notario y ahí mismo hacen el testamento, ¿sí? Ahí que se me hace imprudente eso, se me hace inhumano. Otra cuestión, yo hace poco tiempo me fui de testigo de un señor también que ya estaba enfermo y el hijo mayor, como dice usted, también se adelantó a modificar. Ahí, ¿qué criterios toma porque el notario lo escuchó y él mismo mandó llamar y se hizo un escandalazo y me tocó ir, fuimos 2 testigos, pero sí, eso es muy común, que no se haga el testamento en tiempo y forma, sino hasta que ya casi estoy moribunda. Desafortunadamente, ¿verdad? Por eso son estas pláticas y estos espacios, para que no nos esperemos al cuarto para las 12. Es un documento que deberíamos tener todos, y reitero, aunque no tengamos bienes, aunque todavía ni siquiera tengamos hijos, ya podemos ir previendo todo lo que vamos a ocupar. Pero bueno, atendiendo ese caso, excepcionalmente el testamento público abierto se puede otorgar fuera de la notaría. El notario está en su despacho en la notaría. Acude al hospital o a donde Así es, y esa circunstancia se tiene que asentar en el propio testamento. Yo me constituí en el domicilio fulano tal, hospital zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo tales horas, etcétera. Y en Aguascalientes sigue siendo obligatorio el requisito de esos 2 testigos idóneos. Si a su vez la persona ya no puede firmar, se requiere un tercer testigo que firme a su ruego, pero lo único que no cambia es que la persona debe de poder expresar de manera clara su voluntad. Nada más por eso les digo el tema, sobre todo el tema de lo que les decía, las deficiencias, discapacidad. Puede sonarnos imprudente, pero lo que no podemos es discriminar. No porque una persona ya tenga deficiencias avanzadas, los derechos humanos lo que evolucionaron es a eso.
quizás alguien ya no habla bien, ya no ve bien, entonces no podemos decir, no, ya, no puedo expresar su voluntad. Tenemos que buscar ese sistema de apoyos, siempre y cuando la persona pueda por sí mismo manifestar su voluntad. Quizás una persona esté en el hospital, habrá que verificar qué medicamentos le están suministrando, que estén en esos intervalos de lucidez, ¿verdad? Eso ya será de ese juicio, por eso les decía, en el momento de otorgamiento del testamento, porque puede ser que yo fui al hospital el jueves y todavía la persona pues, platicaba, me expresó su voluntad, yo quiero que sean mis 3 hijos, etcétera, y a las horas le vino un derrame cerebral y a los 2 días murió. Por eso el testamento es ese momento, es ese instante, pero aunque sea en hospital, está el requisito obligatorio aquí en Aguascalientes de esos testigos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Si una persona se declara, la declaran desaparecida, gracias. Será más bien ausente. Y si la declaración de ausencia, ya pasados ciertos supuestos, aunque no hay una persona que haya fallecido, la presunción de muerte o la presunción de ausencia también pueden dar pie a la apertura de la sucesión. Pero la ley establece qué requisitos, qué momentos, qué tiempos se tienen que cumplir, pero efectivamente, excepcionalmente, ante la duda y ante el lapso del tiempo que ha pasado, puede ser que esa persona se inicie su sucesión, pero no es en automático, no por la simple declaración ya arranca, ¿no? Son muchos supuestos, la presunción de muerte, la presunción de ausencia y ahora el tema de la desaparición o desaparición forzada. Pero bueno, sí puede dar pie al inicio de la sucesión. Muchas gracias, licenciado. En el caso de los recursos financieros, si existe una diferencia en los beneficiarios entre el testamento y el banco, ¿cuál es el que rige? El notario, no. El testamento, ojo, el testamento abarca la totalidad de nuestro patrimonio y es el acto jurídico por el cual disponemos de nuestro patrimonio, ¿verdad? La recomendación, por eso les digo, siempre es, y sobre todo cuando hagamos esos contrapunteos, vayamos al banco y actualicemos beneficiarios. Hay muchos juicios en el país por ese detalle. Les voy a poner un ejemplo. Ya llegó mi mamá, ¿verdad? Cuando yo era soltero, abrí mi cuentita y puse de beneficiario a mi mamá. Después me casé, tuve los hijos, otorgué mi testamento y ya dije que mi esposo es mi heredero universal. Y quizás en unas cuentas más nuevas ya puse a mi esposa o a mis hijos como beneficiarios, pero de esa cuenta se me olvidó cambiarla, ¿verdad? Pero mi testamento es un acto posterior y mi testamento es mi voluntad de qué pase con mi patrimonio, ¿verdad? Entonces, naturalmente puede derivar un juicio si mamá suegra y mamá nuera se echan un round jurídico, ¿verdad? ¿Es mío? No, pues es mío, ¿verdad? Y seguramente lo que va a subsistir es el testamento, porque es el medio, es el acto jurídico idóneo por el cual disponemos de patrimonio. Eso no elimina que la recomendación es, si yo quiero que de esa cuenta de banco, sin lugar a dudas, ese dinerito sea para mi mamá o mi papá o mi hermano, pues échale la mano a los que van a quedar. Si ya pusiste que tu heredera es tu esposa en testamento y que esa cuenta quieres que sea de tu mamá, pues ve al banco, no seas gacho y empata tu voluntad para que evites el problema, ¿verdad? Pero jurídicamente es toda una discusión qué sucede, pero el testamento es el acto jurídico idóneo por el cual disponemos de la totalidad de nuestro patrimonio. ¿Me expliqué o...? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades también por la plática, muy ilustrativa. Gracias. Y bueno, en este sentido quiero preguntar, se hace una herencia, heredé una casa, yo tengo que asignarme el bien, pagar los impuestos dependiendo del estado en donde caiga la casa, pero en este sentido, si digo, bueno, pues esa misma casa la voy a heredar,
¿qué es mejor? ¿Hacer una donación en vida y pensar en que hasta que yo muera se le da el bien al hijo? Pensando en este tema de los impuestos, que de pronto creo que a veces no desconozco la cantidad de impuestos que se pague, o hacerlo así, tengo que asignármelo. ¿Cómo pudiera ser un mejor recurso que heredable a los hijos? Pues, y si quiero, por ejemplo, vender esa casa, primero la tengo que recibir, pagar, cambiar el nombre a la persona que me la compra. ¿Cuál es ese trámite, digamos? Sería una pregunta, y tengo otra chiquita también. Si quieres, O de una vez. no, te contesto primero esa porque Ok. aunque suena simple, pero No, es como un tren de 3, Sí. 4 supuestos, ¿verdad? sí, gracias. Lo primero, dices, donar en vida, ya dijimos eso, o sea, donar muerto ya no se puede, y heredar en vida tampoco porque necesitarías morir. Entonces, herencia, un muerto, donar solamente entre vivos, ¿verdad? Primero, si tú recibiste o vas a recibir un bien por herencia de tus padres, de tu esposo, de quien sea, tienes que iniciar ese trámite que ya decíamos, la liquidación de ese patrimonio, esa sucesión, sea testamentaria o sea intestamentaria, con sus fases, sus procesos, que concluyen naturalmente en la adjudicación, es decir, la transmisión de propiedad que te haga el albacea correspondiente a tu favor. Y eso se va a inscribir en el registro público y demás, y ahí sí ya tú eres propietario ya registral de esos bienes, ¿sale? Entonces, primero, si recibiste una herencia, hay que continuar ese tren. 2, de esos bienes que tú recibiste por herencia o los que tú tengas fruto de tu trabajo o de otros, de lo que sea, el día que tú quieras los puedes donar. Es una liberalidad. Tú puedes ir y regalar tus cosas el día que quieras, a quien quieras, como quieras. También hay ciertas reglas, ¿verdad? Menores, alimentos y demás, pero quédate con esa idea. Tú puedes regalar el día que tú quieras. Y a su vez tú también eres libre de ir a hacer tu testamento el día que tú quieras, ¿verdad? La ley te da ambos supuestos. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues ninguno. Ambos son supuestos que están previstos en la ley. Tú puedes ir y decir, yo ya quiero regalarle esto a mis hijos, o, oye, yo no quiero ahorita donarles nada. Yo hice mi testamento y dije que si me moría, esto pasaría a mis hijos, ¿verdad? La donación, si la haces, las cosas ya van a dejar de ser tuyas. El testamento, dijimos, es futuro. La parte de los impuestos es, los impuestos se rigen por la fecha de causación del acto. Entonces puede ser que hoy en el municipio de Aguascalientes, aquí donde estamos parados, no causa impuesto ni la herencia ni la donación que reciban los hijos de sus padres, ¿verdad? Pero quizás el próximo año el ejercicio fiscal ya cambió, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pudiera motivarte a hacer uno u otro, pero la parte de los impuestos, lo que yo te diga hoy, quizás cambió mañana, pero tú libremente puedes disponer y puede ser puede ser les dono algo, pero me quedo otras cosas por si me sobreviene una urgencia, una necesidad, y esas en testamento yo ya dispondré para quién son. Okay. Y está a disposición de un testamento, si yo puse en un seguro de vida, Chana y Juana, que ya fallece la persona, vas por lo que se asigna como beneficiarias en el seguro de vida, y te dicen, hizo testamento, sí, hasta que no se abra el testamento. ¿Esto es válido? O sea, si en el testamento pienso, se lo dio a la Universidad Autónoma todo el valor de su… El contrato de seguro de vida es un contrato regulado que establece una condición que es a tu defunción, la aseguradora cumple con ese contrato. Sí. Me ocurrió que se condicionó la apertura del testamento para que se otorgara el beneficio del… Puede ser en el caso de que los beneficiarios designados en la póliza ya no vivan. No, ahí estaba. Sería muy raro, pero sí. O sea, me pareció muy extraño el caso. Pues sí, no debería ser, porque el contrato de seguro opera con esa, en cuanto sucede ese supuesto que es la muerte, por contrato está obligado a entregar a quien tú designes como beneficiario ese recurso. Eso no tiene que ver con testamento. Lo ideal es que no tengas un seguro sin beneficiarios, no sí, porque sí. el testamento sí abarca okay. todo eso, pero para que evites problemas, juicios y demás. Ahí sí es cada como aseguradora… alinearlo, lo que decías, ¿no? Alinear todo para que cheque. Ok.
Sería todo, gracias. Sí, Sí, sí se escucha. sí, ¿me escucha? Sí. Sí, mi preocupación estriba en que por medio de los medios de comunicación me he enterado de que hay una inquietud, o quizás algunos ya lo dan como hechos, sobre todo en la Ciudad de México, que la cuestión hereditaria va a tener un cambio muy drástico en el sentido de que ya no se va a poder heredar, sino que se va a ceder al gobierno la propiedad que uno tiene. Y la única opción que dejan ver es que uno pueda nombrar a la siguiente persona, llámese pariente, hijo, que haga uso durante su generación de ese bien que está uno testando. ¿Es correcto eso o es de las noticias falsas o me puede ayudar en? Sí, claro. aclarar? Vivimos en una era maravillosa con los medios de comunicación, pero a su vez terrible con la desinformación, ¿verdad? Ojo con todas esas notas que nos reenvían, nos mandan a los WhatsApps y demás. Dijimos al inicio, mi casa, tu casa. La propiedad es una garantía constitucional, es decir, que para que mi casa deje de ser mía, no es por un decreto, es porque se tendría que modificar la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, eso están mezclando temas fiscales, temas legislativos, temas de arrendamientos y están tergiversando y es desinformación. La herencia, recuerden, el trámite de la sucesión y esa herencia inicia con la muerte y hoy no ha cambiado nada de eso. Libremente en testamento usted puede disponer de sus bienes como quiera en cualquiera de las 32 entidades. Nuestra Constitución sigue tutelando esa garantía a la propiedad privada, lo suyo es suyo, con las modalidades y limitaciones que establezcan las leyes, ¿verdad? Pero eso no ha cambiado. Entonces sí, ojo con esas notas, mucha gente llegaba a la notaría con esa preocupación, son falsas. Lo que puede llegar a cambiar es un tema de los impuestos, pero eso es otra cosa, pero eso puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque las leyes fiscales pues cada año van actualizándose y pues para saber qué va a pasar en un futuro está difícil, pero esos son temas de impuestos. Pero un cambio tan trascendente, solo imagínense un país sin garantía de la propiedad privada, como el Rey León, la ley de la selva, a machetazos, palos y balazos, ¿verdad? Entonces, ojo con esas notas, porque sí lo que buscan es generar temor. Si vienen cambios legislativos, acérquense con una notario, abogado, abogada, espacios como estos donde les den información cierta, correcta y veraz. Muchas gracias. Al contrario. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Yo nada más quiero saber cuánto van a costar las escrituras y ahora para septiembre y cuánto y que tengo que hacer cita o no sé. Sí, claro, con gusto. Para septiembre, mes del testamento, en Aguascalientes son 2,000 pesos, IVA incluido. Su testamento en Aguascalientes no hacemos distinción si hay inventarios ni nada, son 2,000 pesos el testamento que sea. También si conocen personas en sectores más vulnerables, desde hace ya muchos años del Colegio de Notarios Aguascalientes somos el único estado que tenemos lo que denominamos la campaña de testamento solidario. Regalamos un amplio número cada notario de testamentos sin costo y el DIF se encarga de mandarnos ese padrón de beneficiarios de personas en sectores vulnerables y su testamento se les genera sin costo. Entonces también si quieren acceder a eso, hay que ir al DIF estatal y 2,000 pesos IVA incluido. Ojo, en Aguascalientes, recuerden, si lo hacen en alguna otra entidad, pues sí pregunten el precio en cada estado en la campaña. Pero aquí somos los mejores.
Perdón. Sí, llamen en la página, les hubiera traído el QR, pero bueno. En la página de Gobierno del Estado está el directorio de todas las notarías en el Estado, con teléfonos, con dirección, con correo electrónico. Simplemente pónganle notarías en Aguascalientes o directorio y ahí salen. La que les quede más cerca, quien le tenga confianza, sí de preferencia llamen, pues para que les den una cita, para que les digan qué documentos les van a pedir. No son muchísimos, es su identificación oficial. De preferencia, por favor, lleven sus actas de nacimiento, de matrimonio, sobre todo los Juanes y las Marías, J, José, MA punto, MA sin punto. No es por pedinches, no es porque queramos hacerlo difícil, es porque les conviene que tengamos más elementos, ¿verdad? Gracias. En un fideicomiso de garantía irrevocable, ¿es necesario hacer un testamento? ¿Ya hay un beneficiario o también se puede sacar un poder general? ¿Está vigente el fideicomiso? Es lo mismo, son como 3 trenes. El fideicomiso, por una ficción de la ley, se genera un patrimonio independiente al suyo, una mochila nueva. De su mochila, usted libremente va a trasladar bienes presentes o futuros a un nuevo patrimonio, que es intangible, ¿verdad? Porque no es una persona. Entonces, lo que esté en ese patrimonio en el fideicomiso se rige por las reglas establecidas en el fideicomiso. Siempre hay que tener testamento. ¿Por qué? Porque el testamento, ya dijimos, abarca todo nuestro patrimonio. Usted igual dice, ya tengo estos bienes en fideicomiso, compró el melate y se ganó la lotería, no está en el fideicomiso. Recibió una herencia, no está en el fideicomiso. Se le olvidó designar beneficiario en una cuenta de banco, no está en el fideicomiso. Compró más bienes después de haber hecho su fideicomiso, no están ahí. Entonces, el testamento es mucho más amplio, es todo mi patrimonio. El fideicomiso es un patrimonio que yo afecto, que constituyo, nada más respecto de esos bienes que ahí estén establecidos. Y las reglas son las del fideicomiso. Ya si hay un poder, son las reglas que estipule el propio fideicomiso. Y su límite del fideicomiso sí es mi voluntad, pero el límite es la ley, ¿verdad? Está bien, gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la plática, estuvo muy interesante, está muy interesante. Yo tengo 2 dudas pequeñas. Una, respecto a lo que comentó ahorita del sector vulnerable, entramos las personas con discapacidad para poder hacer testamento gratuito. Y la segunda es, respecto a esa mochila que nos comentó, entra me imagino, el haber y el deber, ¿no? Mi pregunta es respecto al deber, ¿las deudas se heredan? Claro, gracias. Efectivamente en el DIF, pero bueno, aquí vemos 4 notarios, con cualquiera que nos tengas confianza, con gusto te ayudamos con tu testamento. Según, o sea, se ocupará seguramente un tercer testigo, si no ahorita en privado te lo explico. Respecto de las deudas heredan, es una extraordinaria pregunta porque también es una construcción social en México, ¿verdad? Esa frase así la escuchamos también, me heredaron puras deudas. Las deudas como tal no se heredan, ¿verdad? Lo que se está liquidando es mi patrimonio. Si mi patrimonio tiene deudas que no se extinguieron con mi muerte, por eso se hacen publicaciones, por eso se hacen edictos, por eso avisamos de esos trámites de sucesión los jueces o los notarios. Porque si hay alguien que tiene un derecho de reclamarle a ese patrimonio alguna deuda que no se haya extinto con la muerte, pues puede concurrir y decirle a esos herederos y legatarios, ¿qué crees? Tu papá debía, ¿verdad? Y entonces le hacen exigible, no a mí como heredero, no, porque yo tengo mi patrimonio, sino al patrimonio que estamos liquidando, esa mochila que es de la persona que murió. Sí, más o menos, va, con gusto. Bueno. Sí, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar, sin embargo, si gustan acercarse a hacer más preguntas, con todo gusto. Y pues nada, agradecer infinitamente al maestro Fernando López Velarde Pérez por su participación, por esta, pues ahora sí que
charla tan informativa que seguramente ha despejado muchísimas dudas. Y en este momento cedo el uso de la palabra a la maestra Marta Angélica Rangel Jiménez, quien en representación del director de Difusión y Vinculación, el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, hará entrega de un reconocimiento a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Como bien decía Clarita, pues lamentablemente por agenda no pudo estar el día de hoy con nosotros el doctor Ismael Rodríguez, pero sí a nombre de él, de la Dirección General de Difusión, del Departamento de Difusión Cultural, agradezco esta charla tan amena, tan clara, tan ilustrativa y sobre todo pues este esfuerzo del Colegio de Notarios a través de su presidente de hacer conciencia de la importancia del testamento, porque como él mismo lo mencionó, es un acto de responsabilidad y de amor para quienes queremos. Muchísimas gracias porque fue una charla que nos abrió mucho pues la mente, los ojos, el corazón y yo creo que de aquí salimos todos transformados. Muchas gracias, licenciado. Y hago lectura de la constancia. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga la presente constancia al maestro Fernando López Velarde Pérez por su valiosa participación en la charla Helicón, titulada ¿Cómo hacer tu testamento sin morir en el intento? Aguascalientes, 30 de agosto de 2025, firma el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. C. Lumen Proferre. Por favor.